Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es muy grato estar nuevamente con ustedes, pudiendo compartir siempre la palabra del Señor, práctica que hemos aprendido y que en las Escrituras siempre cuando los creyentes se reunían, cuando los hombres de Dios con su familia se juntaban a compartir ya sea la cena o algo íntimo de la familia, siempre tenían considerado leer el texto sagrado y ver qué es lo que Dios les quería decir a su vida personal, laboral, ética, moral y en cualquier área que ellos requiriesen, en este caso, ayuda del Señor. Hoy es lo mismo, hermanos. Estamos muy prestos y atentos para escuchar lo que es la palabra del Señor que todos necesitamos. Y quiero invitarlos para que veamos el texto de 2 de Pedro 1, 16 al 18. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18, que dicen así: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, la gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hablamos acá del tema una experiencia con Dios. Tanto el apóstol Pedro como Andrés, el apóstol Pablo, los profetas, tanto Moisés, Elías, también Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas, y cuántos hombres y mujeres del Señor han tenido una estrecha relación con Dios y Dios les ha buscado y le ha revelado y comunicado, le ha entregado algún mensaje. Eso en la escritura se puede describir como una experiencia con Dios. Este tipo de hechos son fundamentales, determinantes, para ver qué es lo que ocurre cuando nosotros, o usted, o yo, nos hemos encontrado con nuestro Señor Jesús. Y es por eso que un encuentro con el Señor, o una experiencia con Dios, es lo más importante y lo más sublime que alguien puede tener. Hay experiencias humanas cuando las personas a veces van al campo, están solos mirando un paisaje o mirando o conociendo a algún ser o alguna criatura que nunca han conocido. El hecho de conocerlas, ellos hablan de una experiencia emocional fuerte que afecta a sus vidas. Sin embargo, comparativamente, una experiencia con Dios supera todas las expectativas emocionales, mentales, morales, que hacen que uno tenga un giro radical con respecto a la vida antigua, la vida sin Dios y ahora una vida con Dios, junto a Dios, para así poder servir al Señor. Y es lo que el apóstol Pedro acá describe sobre esta experiencia con Dios y menciona tres beneficios que uno tiene que considerar para también encontrarse con el Señor. Lo primero está el testimonio. Este testimonio es evidenciado por el apóstol Pedro como un testimonio divino, un testimonio sobrenatural y no humano. El apóstol Pedro había tenido muchas situaciones como pescador en el mar, con sus trabajadores, con su esposa como un hombre casado e hijos. Pero el hecho que él describe acá de un poder sobrenatural, una experiencia que marcó su vida, su testimonio, e hizo que él mismo describiera y destacara cuán beneficioso y cuán importante y trascendente es encontrarse con el Señor. Él habla de la venida misma del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo habla ahí en Filipenses capítulo 2, donde él habla de cómo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el apóstol Juan dice: y vimos su gloria. La gloria es la manifestación misma de Jesús acá en la tierra,
y que en el Antiguo Testamento los padres, ya sea del pueblo de Israel, hablaron de diferentes experiencias cuando el Dios Santo intervenía en aquellas situaciones propias de la vida de los creyentes hebreos. Nosotros hoy día también podemos tener una experiencia con Dios que va a afectar creativamente y constructivamente nuestras vidas. Y que no importa lo que alguien haya sido en el pasado, cuando una persona se encuentra con Dios, su testimonio de vida cambia radicalmente. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, dice la palabra. Y Él busca a las personas y los busca hasta encontrarlos para así de esta forma revelarse hacia ellos y mostrarles toda su bondad, su amor y fidelidad. El apóstol Pedro menciona acá que cuando él cuenta, describe la realidad del poder de Jesús y también su venida, no está recurriendo a las fábulas artificiosas, es decir, estos recursos que usaban los griegos, también los romanos, y aparecen también en algunos libros como técnicas para contar algunas situaciones que en el fondo eran ficción, eran irreales. Pero Pedro dice, no, nosotros hemos conocido, hemos tenido, y este es el testimonio que les hablamos. Dios es la fuente sólida y segura para toda persona. El apóstol Pablo, y en 1 Corintios 2:5, dice que la fe cristiana no se puede fundamentar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No hay duda que la gente hoy día dice que hay un poder humano y hablan del dinero, que todo tiene su precio y hablan de la plata, de los recursos, que mucha gente ese es el móvil que les interesa. Pero hay un poder que es sobrenatural, que es glorioso, que es perfecto, que es creativo y constructivo y que puede cambiar constructivamente la vida de las personas. Cristo es la fuente de todo poder. Ahí en Juan capítulo 11:40, Jesús le dice a una mujer, Marta, y también se lo dice a María, dice, si crees verás la gloria de Dios. Creer en el Señor es ver su poder. Cuando creemos en el Señor, vamos a ver su gloria, su poder actuando en aquellas situaciones más difíciles que uno puede experimentar. En segundo lugar, está la recepción de esa experiencia que tuvo Pedro. En el versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando de Jesús, como el Señor Jesús fue honrado, fue exaltado y glorificado por el Padre Santo, el Padre Dios, respaldó a su Hijo en reiteradas ocasiones en su ministerio, y él dice en algunas ocasiones, dice, Padre, yo sabía o yo sé que tú siempre me oyes. Qué expresión más dulce, más amorosa y más tierna de nuestro Señor Jesucristo cuando Él habla con el Padre. Y Él dice, Padre, tú siempre me oyes, tú siempre me escuchas. Y quiero decirle a usted también de que Dios, que el Señor, a sus hijos siempre los escucha. No importa lo que uno pueda vivir en la vida terrenal, la vida humana, en esta habitación terrenal que habla Pablo. Habrá situaciones que uno tendrá que doblar sus rodillas y orar y saber de que Dios siempre nos escucha, siempre, siempre nos escucha. Al mismo tiempo, es Jesús quien es amado por el Padre. Es el Padre que se complace con su Hijo, en este caso Jesús. La pregunta es ¿por qué? Porque el Hijo es obediente. Pregunta, ¿es usted una persona obediente a Dios? La palabra obediencia tiene que ver con saber escuchar a Dios, saber atender su voz. El Padre, como Hijo, ama, en este caso, al Hijo, y el Hijo ama al Padre. ¿Ama usted a Dios realmente? El Hijo aprende del Padre. Fue Dios, fue el Espíritu Santo quien instruyó a Jesús en todo su ministerio y le dio instrucciones, consejos, advertencias para cómo él pudiera hacer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar está el efecto de la experiencia con Dios. El texto dice que los discípulos escucharon esa voz gloriosa.
en el texto de ahí de Mateo 16 o Mateo 17, en todo ese contexto, ese párrafo, se puede observar cómo el Señor Jesús subió al monte de la transfiguración. Se llama monte de la transfiguración porque nuestro Señor Jesús se reveló y se manifestó a ellos como Dios. Y ahí aparecieron dos profetas, Elías y Moisés, hombres que caminaron con Dios, que estuvieron con el Señor y el Señor les ayudó y les dio misiones especiales para cumplir con el pueblo. Ahora, estas experiencias, este efecto en la vida de Pedro marcó su vida. Hubo un cambio mentalmente profundo en su corazón e hizo que Pedro se transformara en uno de los principales apóstoles, principales padres de la iglesia, un hombre relevante que sirvió al Señor. Entonces, la reacción de los discípulos ahí, si miramos ahí en Mateo, voy a buscarlo, Mateo 17, es cuando los discípulos, el Señor Jesús, les invita al monte. Y el versículo 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El versículo previo dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es el Padre, es Dios quien dice que Jesús es la persona que los apóstoles, los hombres, tienen que oír. Hoy día más que nunca, la gente está escuchando otras voces, voces humanas, voces imperfectas, voces pecaminosas, voces malignas, hasta aún voces demoníacas. En cambio, la voz de Jesús, escuchar a Jesús, es escuchar la vida, es escuchar el perdón, es escuchar el amor de Dios, cómo Dios nos ama y cómo Dios quiere ayudarnos. ¿Cuál fue la reacción? Lo que sucedió con los apóstoles, dice, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué le sucede hoy día a la gente cuando escucha la palabra de Dios? ¿Cuál es la reacción que tienen? Algunos van a la iglesia, incluso están sentados en un lugar físico durante la exposición de la palabra y están preocupados del celular, están con los oídos atentos en otro lado y no escuchan la voz de Dios. La voz de Dios se tiene que oír hoy día más que nunca. Necesitamos poner atención a lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuál fue la reacción acá? Dice, se postraron sobre sus rostros, tuvieron temor, tuvieron reverencia a lo que estaba ocurriendo allí. Y yo soy hoy día también, que Dios espera y desea mostrarse. Dios nos busca. Dios está interesado en nuestras vidas a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de matrimonio, a nivel de la familia, a nivel del país. Dios quiere que su pueblo se acerque a Él y cualquier persona que pueda escucharnos, que pueda atender este mensaje. Dios es que nos está buscando para que de esa manera tengamos una experiencia con Dios que afecte la vida misma, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de planificar, de modo que tanto la mente y el espíritu y la voluntad nos volvamos de corazón y podamos encontrarnos con Jesús, tener un encuentro con Dios, una experiencia con Dios, una cercanía con Dios, y desde allí proyectar nuestros años de juventud, también de adultez y también de la tercera edad. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Vamos a orar para finalizar. Bendito Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú amas, tú nos bendices, tú nos proteges, tú nos sostienes, tú nos ayudas. Bendice, Señor, a quienes ven y escuchan este mensaje. Que tu gracia sea derramada, que aquellos que están enfermos sean sanados en el nombre de Jesús, que aquellos que no tienen esperanza tengan confianza en que tú estás en tu trono y que tú siempre escuchas las oraciones de ellos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.